Ya, estoy grabando para que ya me empiecen a preguntar y poder subir con todo y grabada lo que me pregunten y entonces ya pues pueden empezar. Sí, Sebastián, pregúntame nomás. ¿Qué dice, profe? ¿Cómo está? Todo bien. Le quería preguntar sobre la primera pregunta que le tengo, de hecho son algunas, es en el video, no me acuerdo si en el 2, sí, el 2 me parece, cuando hace la demostración de la probabilidad para un evento em, discreto pero infinito, ¿Ya? se usa esa parte de la sumatoria de la progresión geométrica, Sí, sí, la sí. serie geométrica. Sí. Esa partecita, ¿dónde sale? La fórmula de la serie geométrica. Sí, esa. Tengo esa. Me quedé con Ya. esa intriga. Ah, dame un segundo. Sí estoy por aquí, ya no se irán a desconectar. Ya solo estaba viendo, no es que, miren, no es que yo me acuerde de todas las fórmulas del universo de memoria. Lo que hago es acordarme de las cosas principales. Eh, por ejemplo, me acuerdo los 10 axiomas del álgebra y de ahí, de ahí en adelante ya todo el álgebra es fresco ya. Entonces, la cuestión para mí es un buen método, ya acordarse de las cosas como bien fundamentales y de ahí si ya con el uso de la lógica y afinando el pensamiento matemático, pues llegar a las deducciones y obtener o retomar o construir, reconstruir el conocimiento, ¿ya? Entonces, en particular la pregunta que me haces es esta, ¿ya? Como que yo pongo hago esta afirmación. Avisarán si no pueden ver, ¿ya? Pero entonces, en particular hago esta afirmación, ¿no? Que la sumatoria esta, yo para obtener el número que me dé al sumar todos estos términos, tengo o puedo usar digamos, esta fórmula, ¿ya? Y entonces, me parece que Sebastián me está preguntando, ¿de dónde rayos sale esto, ya? Entonces ya les voy a contar. Primero que nada, ¿qué es lo que tengo en este lado? Estoy poniendo una serie geométrica sintetizada a través de una sumatoria. Entonces, por ejemplo, aquí voy a poner una serie geométrica, ya, por ejemplo, 3, luego pongo 6, luego pongo 12, luego pongo, ¿y cuál viene después? ¿Cuál creen que viene después? Ya, el 24. Ya, sí. Ya, y la cosa es que estos les voy a sumar. ¿Por qué digo que, o sea, sí cachan ese tipo de problemas donde les ponen como una sucesión, cuando les ponen una como sucesión de números y como que les dicen cuál viene el siguiente? ¿Qué? Ya, solo le muteo y ya está mal. Ya. Entonces, la cuestión es que, ¿cómo se infiere los siguientes términos que van a seguirse sumando? Ya, una serie es una suma infinita de una sucesión de términos, una sucesión de términos es un arreglo cuando ponen un número tras otro, un arreglo infinito de términos. Estos términos pueden ser generados por alguna regla, ya. En este caso, la regla es que el anterior, aquí digo el posterior, va a obtenerse a través del anterior multiplicado por un valor, ya. Entonces, el valor en este caso es 2. Y entonces empecé a través del 3, multiplico por 2 y encuentro el 6. Miren, el 12 es el 6 por 2, el 24 es el 12 por 2, y así. Entonces esto cumple con las condiciones de ser una serie geométrica. ¿Ya? Entonces, ¿qué roles van a tener estos de aquí con respecto a esta fórmula general, digamos? Entonces, ¿a qué le llamaría en pocas palabras A? A es el número inicial, ¿sí? R es el número 2, que en este caso es aquel número por el cual multiplico el anterior para obtener el posterior, ¿sí? Y ya, pues, entonces, como ven, el n va aumentando uno tras otro, porque si ustedes como que desarrollan esta sumatoria, miren qué pasa si el A en efecto es 3 y como menciona aquí el R es 2, ¿no es cierto? Entonces, el rato que yo desarrollo la sumatoria, pues obtengo esto, ¿no? Miren qué pasa cuando el N es 0, entonces obtengo el 3. ¿Qué pasa cuando el N es 1? Entonces, esto se convierte en 6, ¿no es cierto? El siguiente sumando va a ser 6. Luego tengo que poner más y para desarrollar la sumatoria, compactarla, digamos, después del N yo le pondría, digamos, a 2, entonces tendría ahí 4 por 3 son 12. Entonces, lo que estoy diciendo es que se reproduce esta serie que está aquí. Ahora,
lo que yo había puesto en este lado de la fórmula, ¿no es cierto? Que es A1 menos R, ¿sí? Corresponde a la forma general en la que yo puedo obtener cuál es la suma es infinita, ¿sí? Ya, entonces miren, pero esto funciona solamente, digamos, yo puedo usar esta fórmula solamente para cuando el R es menor que 1 y mayor que menos 1. Cuando está, digamos, no sé si ven esta parte de la pizarra, a ver acá mejor, cuando, digamos, su R está entre menos 1 y 1, ¿ya? Entonces, si su R está aquí, esta expresión me permite calcular esta suma. Si no, no, ¿ya? Porque, ¿a qué se debe eso, ya? A que si es que yo a los términos anteriores les multiplico por números, por R's, que sean mayores que 1, lo que va a pasar es que el número anterior va a hacer que el siguiente sea más grande, más grande, más grande, más grande, ¿no es cierto? Mientras que si es que yo tengo un R que va entre menos 1 y 1, sin incluir el menos 1 y el 1, entonces el siguiente número va a ser más pequeño y el siguiente más pequeño y el siguiente más pequeño y más pequeño. Entonces se tiene que, si es que ustedes van a sumar infinitos números, y estos son cada vez más grandes, más grandes, más grandes, más grandes, entonces la suma va a ser infinito, ¿no es cierto? Va a ser algo gigante que siempre va a estar ahí creciendo, ¿no es cierto? Mientras que, digamos, hay unos teoremas de convergencia que muestran qué significa converger, que van, digamos, esta sumatoria a darnos como resultado un número concreto que no es el infinito. ¿Ya? El infinito no es un número, sino es una posibilidad de seguir aumentando algo, de seguir haciendo un proceso, ¿sí? Ya, entonces ahora, ¿de dónde se sacará esta fórmula? Ya, entonces, digamos, eso es lo que les quiero mostrar ahorita, ¿ya? Entonces hay una prueba como bien simple, ¿ya? Pues miren, ¿qué pasa si es que nosotros aquí le sacamos solamente o actualizamos solamente el valor de n igual a 0? Entonces, si yo actualizo el valor de n igual a 0, esto se convierte en a, y de ahí, digamos, mantengo la sumatoria, pero ahora desde 1 hasta el infinito de a r a la n. Entonces, me avisarán si es que chuta en esta explicación algo no está claro, ¿ya? Entonces, ya una vez que tengo esto así, solamente como que de toda la sumatoria le aislé al primer término, ¿ya? Entonces, esto, miren, esto de aquí, esto de acá, yo lo puedo reformular, ¿ya? Y le puedo reformular de esta manera. Le puedo poner aquí al R acá afuera, ¿ya? Entonces, hasta acá abajo sí logran ver esta parte de la pizarra. Es que como el reflejo de la luz no me deja ver. Hagan así o digan sí. Sí, sí se ve. Ya. Entonces yo digo que miren esto de aquí va a ser igual que esta sumatoria me va a dar lo mismo que si es que yo tuviera esto, ¿no? N igual a 0, miren, aquí empiezo desde 1, aquí empiezo desde 0, hasta el infinito de qué, del ARN, ya. Entonces, ¿por qué digo eso? Entonces comprobemos, ya, en vez de verle así como que por qué, cómo hago para pasar de aquí a acá. Lo único que estoy haciendo es sacando factor común en todos los términos, el R, ¿sí cachan? ¿Por qué? Porque miren, esto de aquí, si yo le expando a esta parte, ¿sí? Va a darme AR, ¿no es cierto? Más AR cuadrado, más AR cubo, etcétera, ¿no es cierto? Más, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa si yo saco el R de factor común? Si yo saco el R de factor común, me va a quedar R por A más, entonces yo voy a tener aquí A por R más AR cuadrado, así. Entonces, ¿cómo yo expreso esto? Yo expreso este R es el que está aquí, y esta sumatoria de acá es la que tengo acá, ¿cachan? ¿Qué pasa cuando el n es 0 en esta expresión? Entonces, yo tendría que r tiene que estar elevado a la 0, entonces r a la 0 es 1. Por el a me da a, que es el primer término que me sale. Después, miren, ¿qué pasa si el n es 1? Yo pongo aquí, entonces voy a tener a por r, que es este segundo término, y así. Entonces, yo tengo todo el derecho de decir que esto de aquí, que a su vez es esto, que a su vez es esto, y yo lo puedo reexpresar de esta manera. Entonces, yo puedo tranquilamente terminar diciendo que que miren, ¿dónde está? Perdón, el marcador negrito, acá. Entonces yo tengo que A más esta parte, ¿sí? Es igual a la sumatoria de n igual a 0 hasta el infinito de ARN. Así. Ya. Entonces aquí hay algo importante que puedo hacer, ya, miren. Ya. Entonces aquí hay algo importante que puedo hacer, es simplemente le voy a pasar al otro lado, ¿sí? Y a restar. Entonces, por si acaso no se vea, le voy a bajar un poquito, ¿ya? Entonces le voy a pasar al otro lado y voy a tener que, la sumatoria de aquí, desde n igual a 0 hasta el infinito, de a, r, n, al rato pasar al otro lado va a estar así, ¿no es cierto? R
sumatoria n igual a 0 hasta el infinito de a r a la n, y esto es igual a a. ¿Sí cachan? Ya, entonces aquí, en cambio, miren, esto de aquí es lo mismo que está acá, entonces lo puedo sacar de factor común. Ya, entonces el rato que le saco de factor común me va a quedar 1 menos r por esta sumatoria n igual a 0 hasta el infinito de a r n igual a a. Y de aquí simplemente esto se pasa al otro lado a dividir y se obtiene la fórmula que me preguntaste, Santiago, me parece. Ya. Sebastián, sí, profe. El paso final es simplemente pasar esto al otro lado, dividir, y por eso les queda que esta sumatoria desde n igual a 0 hasta el infinito de a la rn, el paso final, como no voy a escribir más abajo en la pizarra, sino que más bien el resultado ya le pondría acá arriba, simplemente va a ser a sobre 1 menos r, n. Así. Eso. Ya. Entonces, sí me cacharon. No. Sí, profe. ¿Cómo? Sí, profe. Sí. Ah, bacán. Ya, ya. Bien, más preguntas, por favor. Ingeniero, una Claro. pregunta. Dime, ¿qué tal? Sí, por ejemplo, cuando hablamos de variables continuas, obviamente sabemos algo que no podemos, o sea, se puede decir que no se puede contar, digamos, no se Sí, puede, no le o sea, puedes no podemos contar, es un acumular. término apropiado, exactamente, no puedes contar. Ja. No, ya. Pero cuando bueno, los ejercicios que usted ha hecho, ha hablado de tiempo y de distancias. ¿Existe alguna otra variable continua que no sea ninguno de ellos? ¿O Claro, siempre va a por ser ejemplo, base el sí, tiempo, la base de la distancia? claro, por ejemplo, las alturas que vimos en el caso de que armé la tabla de frecuencias para los datos que tenía Willing, por ejemplo. Entonces, en ese caso, que una persona tenga una altura en particular, esa altura en particular proviene de un rango, de un conjunto infinito, no numerable o no contable, como tú dices, no enlistable de posibles valores que puede tomar la altura. ¿Por qué? Porque mientras creces, adquieres todos los números, digamos, reales, ¿no? En cuanto a tu altura, ¿no? Entonces, primero, no sé, tendrás, no sé, 30 centímetros y después 30.0001, 30.0002 y así, ¿no? Ya, hay variables continuas, hay full, la velocidad, la aceleración. Claro que en el caso, por ejemplo, de la velocidad, no es que uno puede tener una velocidad desde 0 hasta el infinito, sino desde 0 hasta la velocidad de la luz. Ya la otra vez alguien me preguntaba que cómo es que saben que la luz es lo que va más rápido, por ejemplo, en el universo, si es que no conocemos todo el universo. Bueno, porque digamos la velocidad no es un fenómeno, no es una propiedad como intrínseca de algo inherente, que completamente independiente del resto de cuestiones, ¿ya? Sino que es una propiedad como relativa, ¿no? Velocidad con respecto a qué. Entonces, digamos, en ese contexto es como que los puntos del universo están conectados entre sí a través de esta propiedad, digamos. Cuando yo hablo de la velocidad, siempre tengo que indicar cuál es el observador, ¿ya? Y resulta que en el caso de la velocidad de la luz, eso implica una contracción del espacio, una dilatación del tiempo que marcaría en el límite de lo que conocemos como el universo. En fin, entonces, en la velocidad, por ejemplo, las fuerzas, el trabajo, un montón de propiedades físicas son variables continuas, ¿sí? Ya, sí. No sé si te respondí. No. Bien. Más preguntas, por favor. Yo de nuevo, profe. Sí, Ahora sobre R. Una dale. cosita sobre R que le quería Claro, preguntar. claro. Tengo el histograma hecho en R. Ya todo listo, todo perfecto. Pero si yo quisiera que ese histograma se abra en otra computadora, le tengo como un nuevo proyecto bien puesto en una carpeta, todo bien. Y con los archivos que yo uso dentro de la carpeta donde está todo, donde está el script, ¿no? Claro, o sea, si le quieres pasar así, todo bien. De ahí El ponte... problema es que le paso y ¿Perdón? no, el problema es que le paso y no me Ajá. funciona en la otra computadora. Ya. Es que debe ser porque, digamos, en el otro computador, los paquetes de R, el paquete ggplot, por ejemplo, o el paquete readxl, no estén instalados, ¿ya? Entonces, esos paquetes, digamos, contienen una serie de comandos que primero tienen que instalarse los paquetes y luego como que cargárselos
tal como mencioné en los videos para que pueda funcionar. Entonces intenta eso ya, o sea, intenta en la otra. El problema es que ya lo intenté, profe. Ajá, ya, entonces ahorita una pregunta que no te puedo responder, debería ver bien cómo, qué le pasa a tu otra compu, ya, entonces, porque en teoría ya te debería servir, sí. Ah, Ujú. Yo creo que son las rutas, pero no sé cómo mantener las rutas de alguna forma, la ruta de los archivos. claro, sí, 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 No sé cómo sí, sí, está mantener bien. eso. Verás, lo que pasa es que el rato que tú ya le grabas en tu otro computador, puedes buscar la ruta donde está guardado el archivo de Excel o SCB, a ver, CSV, perdón, o es CBS. Bueno, sí cachan cuáles son los archivos que estoy hablando, ¿cierto? Ya, entonces, bueno, en este caso, la tabla de Excel, ¿no es cierto? En el otro computador, donde sea que le estés guardando, tú tienes que poder tener acceso a esa ruta, ¿no es cierto? ¿Y cómo buscas di un tip ahí en los videos, ¿no? De cómo buscar justo la ruta donde están los archivos. Entonces, vete a esa parte y le vuelves a buscar ahí ya. Como que está como que, me parece, ya en el otro computador, ya todo bien, la información ahí, pero todavía no está vinculada entre sí. Pues, tiene razón, ya lo más probable es que sean justo lo de la ruta. Profe, al momento que nosotros le enviamos el script, entonces ahí está pues con la ruta del Excel en nuestra computadora. Claro, sí te cacho, pero es que yo no voy a revisar corriéndole a las cosas en mi compu, sino que viendo si es que han ejecutado usan El código. que les mostré nada más, ¿sí cachas? Entonces, Mm, ok, profe. ja, qué bien ya, sí están viendo entonces los videitos, buenazo está eso. Verán, como ven en la guía informativa y en el syllabus, para esta semana, digamos, de evaluaciones así, solamente habrían, digamos, estrictamente dos, ¿no es cierto? Que son más bien el cuestionario y el cuestionario, digamos, se los voy a enviar mañana. Si prefieren, se los envío tipo a las 7 de la noche, 5 de la tarde, para que, digamos, tengan la mañana para seguir, no sé, estudiando. Este cuestionario es como una especie de prueba, ¿no es cierto? Acerca de lo que hemos visto toda esta semana y me falta subir un video hoy. Ya, y pues de ahí tienen un proyecto, ese proyecto me lo pueden entregar la siguiente semana, ya les digo cuándo. Y el deber que yo les mandé, o sea, como les mencionaba, no sé, yo odio mandar deberes porque chuta, calificar es la única cosa de ser profesor que no me gusta ya, o sea, me apasiona enseñar, pero siempre hay una pendejada, ¿no? Dentro de lo que a uno le gusta hacer, que chuta toca hacer ya, entonces eso para mí es el calificar. Y digamos, un poco lo que trataba de hacer era como que de alguna manera coercionarles, ya, como que forzarles sin forzar, ya, a que en efecto se involucren con el ERE porque es la herramienta necesaria, ya. Entonces, lo que les mandé a hacer, o sea, era frescazo, ¿cachan? Como que repetir lo que estaba explicando en el video. Y si no me entendían a mí, pues podían ver en el video de la persona esa que les mandé ese como tutorial, que duraba como 6 minutos, ¿ya? Entonces, no se preocupen mucho por esa parte de ese deber en particular, porque lo único que quiero es que en serio estén involucrados con el ERE, ¿ya? Entonces, yo sé que tal vez ha habido una especie de como de descoordinación en cuanto a avisarles a los chicos del grupo uno este tipo de actividades, ¿ya? Porque los chicos del grupo 2 y los del grupo 3 yo les he enviado los emails directamente, ¿ya? Ahora no he hecho eso con los chicos del grupo uno y en la medida de lo posible voy a encargarme de que en efecto sí les lleguen estos deberes, pero cachen que tuvieron como, o sea, tienen igual hoy todo el día hasta en la noche para enviar ese deber, así que, más bien, tranquilidad, ¿ya? No es algo que les va a tomar, no sé, tal vez más de media hora. Ja. Ahora sí, síganme preguntando, por favor, cosas. Profe, Ya, estaba profe. por parte del grupo uno Sí, sí. para preguntarle una cosita. Dime. Si estos deberes le mandamos a usted para que Ya, usted les vea. justo ayer estuve conversando con mis amigos y colegas, Cristina y Willing. Y pues lo que quieren es, digamos, por ejemplo, Chris, que es del grupo 2 que le suban
¿cómo es? Moodle. Y mientras que Willing, él en cambio lo que quedamos y parece que va a pasar así es que ustedes suben en un drive esa información para que yo después califique todos estos ejercicios de todos ustedes, ¿sí? Entonces, los del grupo 1 parece que tienen que subir a un drive. Por cierto, miren, las personas del grupo 1, el profe Willing no es que está dando clases o haciendo una especie de cuestión redundante con lo que yo estoy mostrando ya. Lo que él hace es, digamos, apoyar y solventar, digamos, ciertas dudas que ustedes puedan tener. Es decir, él también está haciendo sesiones para preguntas, ¿ya? Entonces no teman por eso, ¿no? No es que chuta tienen dos cursos paralelos, uno con Willing y otro conmigo, ¿no? El profe está apoyando más bien. Y bueno, le pueden consultar a él dónde subir, si es que están más inseguros o inseguras, dónde subir estas cosas, ¿ya? En especial, Sebastián, yo a ti te incluí en esta videollamada directamente, mandándote el mail, porque me mandaste un email diciendo, justo preguntándome o pidiéndome que te incluya, ¿ya? No sé si aquí hay alguien más del grupo 1, porque, digamos, sí. Ya, ahí dice alguien sí, no sé. Ya, porque de todas formas, el profe Willing hoy también tiene una sesión como estas de preguntas a las 3, entonces creo que ahí no habría como mucho lío, ¿ya? Ya, síganme preguntando cosas. Profe, yo, acerca del deber. Sí. En las diapositivas que usted nos mandó en el email, ahí al último hay unas preguntas. ¿Esas también tenemos que resolverlas? No. El profe Willing había hecho, digamos, esas diapositivas para un curso que dio el módulo anterior. Y ahora, digamos, yo me encargo de la primera parte del curso. Entonces, como que los deberes les mando yo en esta parte, eso. Entonces, no tienes que hacer eso. Solamente el que les pedí de hacer el histograma. Gracias, profe. Una pregunta, profe. Sí. Sobre el proyecto. Si quiero hacer el proyecto con integrantes de otros grupos, ¿funciona eso? ¿O Ya, podemos buena hacer con alguien del pregunta. mismo grupo? Verás, loco, ahí lo que tengo que hacer es preguntarles a mis otros compas, ¿ya? Para ver qué onda y cómo quedamos con eso. Yo no vería problema con eso, pero, o sea, ese es como mi criterio y el curso lo llevo con los otros dos profes, así que te respondo eso en la tarde, ¿ya? O les escribo un mail al respecto. De todas formas, Chris va a hacer un video explicando mejor qué es lo que esperamos del proyecto. Se posterga, digamos, la entrega como de como ese primer borrador o la elección del tema, ¿sí? Para esta semana, sino que la vamos a pasar a la siguiente, ¿ya? Básicamente, miren, ya, les voy a contar algo acerca de la causalidad, ¿ya? Hubo un tiempo en la filosofía en la que no se sabía ya si es que el ser humano nace con alguna especie de conocimiento ya en sí, ya como que naces como teniendo una tendencia, predisposición a algo, ya como con un contenido. Y en cambio hay otros que esos, digamos, podrían ser categorizados como los racionalistas, ya, que pensaban que podían de ver un fenómeno e inferir qué va a pasar simplemente usando la razón y sin tener que haber accedido previamente a ese evento usando los sentidos. Por otro lado están los empiristas, los que dicen que en cambio tú para que puedas saber que en efecto el fuego quema, no basta con que te pares así al frente del fuego y digas, ajá, si meto la mano ahí, de ley me voy a quemar. Porque no tienes herramientas, digamos, psicológicas o cognitivas o de contenido para que tú puedas deducir qué es lo que vas a sentir. Tú vas a saber que quema y qué es el quemar. Cuando metes la mano ahí, intentas, ¿cachai? Y entonces ahí dices, chuta, esto quemó. Entonces, ¿cuál es el efecto de meter la mano en el fuego? Pues que te queme, que sientes ese dolor, esa experiencia cualitativa en la mano, ¿no? Entonces, la cuestión es que para Hume, digamos, no es que es como que el principal de esta corriente empirista, no es que, digamos, las leyes causales están ahí en el universo esperando ser descubiertas, ya no es que hay algo que independientemente de todo, está conectado con otra cosa, de manera de que lo uno le causa a la otra, sino que más bien como que las relaciones causales emergen después de experimentar la sucesión de eventos y que esta sucesión de eventos se persistan, ¿ya? Entonces,
digamos, todas nuestras relaciones causales, como que yo empujo a una persona y pase, cae ya. Entonces, no puede uno, así como que pucha, un extraterrestre viene y cojo y le empujo a alguien. No puedes simplemente con su razonamiento decir, ay, ya se va a ir al suelo ya, porque tal vez en su planeta, cuando le empujas a alguien, no sé, la gente sale volando o desaparece ya. Entonces, cuando llega acá a la Tierra, el momento en el que nota que el evento que le sigue al empujón es el caerse, entonces ahí es cuando empieza y ve que eso pasa con todas las personas a las que les empujan. Entonces empieza a generarse ahí es cuando emerge la relación causal. Y ahora, ¿por qué digo eso? Porque nosotros no sabemos cuando hacemos experimentos, ¿no? Botamos una hipótesis, no sabemos necesariamente qué propiedades de la realidad están relacionadas con cuáles otras. Por ejemplo, Hertz, ya cuando descubrió las ondas de radio y empezó a hacer como que experimentos electromagnéticos, ¿ya? ¿Qué variables tenía que considerar ahí para ver si estaban relacionadas o no? Digamos, ¿por qué no consideró el clima? ¿O por qué no consideró el tamaño de sus zapatos? ¿O el color del calzoncillo que llevaba puesto? ¿Cómo sabe que eso no influía en el experimento ya? Otra vez, ahí debe haber una mezcla de teoría construida a través de la razón con experiencia empírica, es decir, experiencia directa con los sentidos, ¿ya? Entonces, esta experiencia directa con el mundo a través de los sentidos para recabar información es lo que nos da los datos. Y de los datos nosotros vemos si es que, digamos, si es que hay eventos que siempre están correlacionados entre sí. Entonces, estos eventos, por ejemplo, si es que A aparece y B también aparece, o en todas las instancias, en todas las veces que hacemos los experimentos, pues podríamos decir que hay una relación entre A y B, ¿sí? Entonces, la cuestión es que cuando ustedes tienen datos y lo que necesitan es como que saber cómo se relacionan, cuál se relacionará con qué. Por ejemplo, tiene que ver el ancho de un árbol con la edad que tiene el árbol. ¿Cómo saber eso a priori, ya? Alguien me pregunta de cuántas personas del proyecto, es máximo de 4, está escrito ahí en la guía, ¿ya? Bueno, decía que como uno es fácil, o sea, uno no puede simplemente decir, ya, la asociación de eventos que va a pasar es tal, así de la nada. Uno tiene que adquirir datos y más bien a través de esos datos empezar a ver cuáles son en efecto las relaciones que tienen las propiedades o si en efecto están relacionadas. Entonces, la cuestión aquí es que la idea principal en el proyecto sería que ustedes tengan un problema que quieran resolver de sus áreas de estudio, de sus áreas de interés. Puede ser una cuestión de, por ejemplo, geociencias, ya, que hay un sismo y, por ejemplo, hay muchos sismos en cierto sector. Entonces, puede ser que estén relacionados el número tan grande de sismos en ese sector comparado con el resto del mundo, porque ese sector en particular debe tener algo ahí. Por ejemplo, no sé, una falla o en la creación del mundo, o hay una placa sobre otra, alguna pendejada así, no sé. Bueno, no digo pendejada en ese sentido, ya solo decir pendejada en general. Ya, o por ejemplo, alguien dice, bueno, ¿y será que tiene que ver el clima con que aquí hayan tantos terremotos o alguna cosa así? ¿Cómo saberlo? Pues, o sea, justo analizando los datos, ¿ya? Entonces hay una parte de la estadística que les va a permitir justo notar estas correlaciones, estas interacciones, estas relaciones entre variables, y así ustedes pueden hacer lo que se llama modelización estadística y inferir resultados, ¿ya? Entonces, lo primero es como que, en la primera parte como del proyecto, es como que piensen en un problema que les gustaría analizar y qué tipo de datos creen que podrían estar ahí relacionados. Entonces, una vez que tienen esos datos, tipo, por ejemplo, la temperatura, no sé, en el Carchi, con los terremotos que hubieron en el Carchi, alguna vaina así. Entonces, y cogen esas tablas y después, con el avance de las clases, van a ir notando cómo tener como que una base informativa de si es que en efecto están relacionadas las propiedades que ustedes inicialmente pensaban que estaban relacionadas. Ya, claro que acerca de este tema va a expandir un poco más, como les digo, la Cris, con el video que va a subir. ¿Más preguntas? Yo, profe, otra vez. Sí. Ya, profesor, para hacer la tabla también tenemos que sacar la frecuencia absoluta, acumulada y todo el proceso, ¿o solo los datos? ¿En la del deber? ¿O cuál tabla? O sea, la tabla que tenemos que hacer en Excel con los No, datos. solo necesitas poner, digamos, una tablita como la que yo puse, ya puede tener simplemente una columna, ya. Puedes usar los datos incluso de las alturas que usó Willing, ¿cachá? Las de las diapositivas del profe Willing. Puedes tomar esos datos y generar los histogramas, ya.
A mí lo que me interesa más que nada en este deber es otra vez que usen el ERE. Eso solo fue una forma de tratar de forzarles a que usen el ERE, no es, no va más allá de lo que estoy buscando ahí en enviarles ese deber. Ya, profe, y otra pregunta. Para hacer el proyecto, por ejemplo, ¿podemos hacer con personas de otro grupo o solo con las del grupo? Ya me preguntaron eso y lo que digo es que por mi parte no hay problema, pero yo no trabajo solo, estamos haciendo este curso con los otros dos profes, así que tengo que preguntarles a mis colegas. Una pregunta rapidita. Para Sí, entregarle el deber, ¿le podemos enviar en un documento de Word capturas, diga? sí. Ya, muchas gracias. Ja. Pregunten nomás, verán que tienen como 5 minutos porque mismo se acaba la sesión y de ahí en la tarde retomamos más preguntas, ¿ya? Entonces, si quieren, aprovechen ahorita estos 5 minutitos. Hola Juan. ¿Qué más? Sí. Es que tengo un problema con el código de R. Lo que pasa es que no me grafica el plot, no sé por qué, pero te puedo compartir la pantalla para que veas. Usaste el histogram, Sí, se llama, te puedo compartir la pantalla. ya te doy, ¿ya? Pero compartas, a ver, ya. Ahí ya puedes. Ya salió. Todavía no sale nada. Ya. Bueno, ahí está. Compartir. Ahora sí. Mira, a ver. Ya busqué la ruta de donde venía el archivo y ya estoy haciendo aquí para graficar, pero no me corre el Instagram. Sí, Este blog no aparece. ya, déjame cachar esto, ¿ya? Ujú. Ya. Tu archivo de Excel tiene la primera hoja en la primera celda, pues empieza ahí Sí, tu tabla. sí, precisamente sí. Sí, vi Ya, eso. entonces, Aunque creo que es error en los datos. ¿Quieres verlos? parece que está bien lo que estás haciendo. Espérate un ratito ya. A veces suele ser una comita, alguna pendejada de esas. No creo. Ya verás, ahí parece que falta un paréntesis cerrar ya. A la derecha en la última fila, en la línea 13, dice mapping igual a es a paréntesis X Sí, estatura ya y, veo. y la cosa es que tienes que cerrar paréntesis ahí, otro paréntesis, ¿sí cachas? O sea, al lado de estatura hay solamente un paréntesis cerrado, al lado derecho, ahí tienes que poner otro. Aquí, por ejemplo. Sí, y ahí sí más. Ponle otro y de ahí sí más. Y eso sí, sí. Y ahí ya creo que te debería correr. Listo. De dos paréntesis, ya exacto, bien. Sí, ¿no? Nada. Ajá. Son los datos, pero mira. ¿Quieres A verlo? ver. Esto, no sé si puedo ponerlo así y mostrarlos en intervalos porque son variables continuas. Ya, lo que pasa es que, sí, tus datos están ahí raros Sí, para sí, para el ERE. ¿Por qué? Porque tú, digamos, lo que tendrías que hacer es como mostrarle la columna de la derecha. O sea, en tus datos puedes mostrarme otra vez los datos. Ya, la N, esa es la que le tienes que pedir que plotee, ¿cachai? Eso tiene que estar. A ver, espérate un ratito, no, espérate. pero es que como variable X debería ser la estatura. Ah, ya. Entonces, verás, podemos probar si en efecto son los datos de esta forma ya. En vez de estatura ponerle 150, 160, 160, solo ponle un número para ver si es que así te sale ya. Ahí ¿Perdón? sale, ahí sí sale. Ya. Entonces ya de ley es como que
que hayas puesto los datos de esa forma, sí, 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 sí. Entonces ya no puedo ponerlos así. ¿Qué? Ya no puedo ponerlos así, entonces. Claro, es que, digamos, en las tablas de frecuencias nosotros explicitamos la información como les había mencionado en los videos, ¿no? O sea, poniendo estos rangos, así como de 150, 160, 170, 100, así, ¿no es cierto? Como está haciendo Yandri en la primera columna, ¿sí? El rato de graficar para el histograma, digamos, como vemos aquí no va a, justo más bien, gracias Yandri por esto, nos va a dar un error, ¿sí? Al proponer que el eje X tenga justo datos como que expuestos de esa forma, ¿sí? Pero el rato que explicitan en su tabla la información, sí, pongan los intervalos, pilas. Ya nada más lo he hecho. Está bueno Voy a ver eso cómo también, mira, podrían usar la marca de clase. Ahí en el histograma, miren, cuando ustedes van a dibujar con ggplot, tienen varias opciones para dibujar, no solamente con histogramas, sino varias opciones. Moneen eso ya. Vean qué más pueden dibujar con ese comando, el que ponen después del más, ¿no es cierto? Donde dice geom, sub, histogram, ahí pueden hacer algunas cosas, ¿ya? Pues ya mismo se cuelga ya. Si tienen más preguntas acerca de eso, muchas gracias y muy bien. Miren lo que está aquí. Alguien nos dice, sí, sí, muy bien, pueden sacar justo eso, ya pueden usar la marca de clase para dibujar. Ya, pues nos vemos a las 3, ¿ya? Si es que tienen más preguntas. Eso es, chicos y chicas. Ya nos vemos en la tarde, ¿ya? Verán el video que voy a subir hoy también. Sí, tú.